Está enfocando bien, sí. Sí, aparece. Tiene pinta. Bueno. Ok, la vez pasada vimos el teorema de Noether y básicamente ese era el final de lo que íbamos a hacer con mecánica lagrangiana. Lo que quiero que hagamos ahora es comenzar a hacer mecánica hamiltoniana, ¿verdad? Para el tema de mecánica hamiltoniana, según yo, voy a ocupar 3 clases y ese sería como el final. El curso. El curso, perfecto. Entonces tendríamos hoy, el miércoles y el siguiente lunes y ya ahí terminamos. Voy a tratar de hacer un final ahí bien dramático para que todos salgan muy felices. Entonces, el problema es que para hacer mecánica hamiltoniana necesito sí o sí explicar unas técnicas de geometría diferencial. Entonces la clase de hoy, ¿verdad? Hubo una clase hace bastante que fue una introducción a la geometría diferencial. Hoy va a ser una introducción a los fibrados vectoriales y a los tensores. Entonces hoy sí son tensores en serio, no como la vez pasada, ¿verdad? Yo siempre digo un tensor no sé qué, pero hoy vamos a verlo con todas las de aquí. Ok, entonces aquí voy a poner, es como una especie de paréntesis de mecánica hamiltoniana, geometría diferencial. ¿Y eso en qué página del alumno empieza? No, esto no está en el árbol. Okay. Bueno, en realidad, lo que voy a hacer más o menos está en el árbol, pero dicho de una forma muy diferente, ¿verdad? Está creo que los primeros capítulos del capítulo de mecánica hamiltoniana, que es la parte 3 del libro. Okay. Creo que ahí debería. O sea, antes de la lagrangiana está. ¿Antes de qué? De la lagrangiana está. No, después de la lagrangiana. La lagrangiana está en el capítulo 4. Es que esa libro está dividido por partes y capítulos, ¿verdad? O sea, como la parte 1 y la parte 2 es solo de la lagrangiana, que empieza en el capítulo 4, y después la parte 3 es lo que tiene todo lo hamiltoniano. Creo que es el primer capítulo de la parte hamiltoniana. Bueno, lo primero que quiero comenzar a hablar es de fibrados vectoriales. ¿Qué es un fibrado vectorial? Bueno, básicamente, imagínense que usted tiene una variedad diferencial, digamos una variedad diferencial m, es una variedad por ahí, m. No tiene por qué tener dimensión 2 como lo que acabo de dibujar, ¿verdad? Y en esa variedad diferencial, usted lo que va a tener, ¿verdad?, es en cada punto se va a considerar un espacio vectorial. Eso va a ser un espacio vectorial V. Y así en todos los puntos, ¿de acuerdo? ¿Okay? Este espacio, el espacio total, bueno, de hecho, voy a escribirlo así para que quede más claro lo que estoy haciendo, ¿verdad? El espacio total que tiene tanto a la variedad diferencial como a las fibras, que son esos espacios vectoriales V, ¿verdad? V sub P, por ejemplo, porque está en cada puntillo P. O sea, esos no son el mismo espacio vectorial, aunque sí son isomorfos entre ellos. ¿De acuerdo? Así que va a ponerle. Nada, voy a quitarle el nombre a estos. Y nada más voy a poner que la fibra en cada punto se llama V sub P. ¿Okay? Al espacio total se le llama E. Y el fibrado vectorial lo que hace simplemente es eso, que a cada punto de la variedad le asocia un espacio vectorial. Y esos espacios vectoriales van a variar de forma continua, bueno, de forma suave en este caso, en la variedad. Y básicamente es un conjunto de espacios vectoriales parametrizados por los parámetros que le da la variedad diferencial que está aquí abajo. Usualmente cuando tenemos un fibrado vectorial le vamos a denotar de esta forma. E, flechita M, donde E es el espacio total y M es la variedad diferencial correspondiente. Esta es la notación.
¿Queda claro, más o menos? Sí. La dimensión, note que la dimensión de de E, la dimensión de E es la dimensión de M más la dimensión de la fibra. Que la fibra es un espacio vectorial. ¿Saben? Bueno, las primeras observaciones, observación 1 es que, o sea, el fibrado vectorial no tiene por qué ser lo mismo que M cruz V. M cruz V es un ejemplo, ¿verdad? Esto es un ejemplo de un fibrado vectorial. Pero no todos los fibrados son de esa forma. ¿De acuerdo? Un fibrado vectorial que se puede escribir de esa forma se llama un fibrado trivial. Si E es igual a M cruz un espacio vectorial, entonces E se dice trivial. Bueno, la definición que di de fibrado vectorial allá fue adrede, bastante ambigua, o sea, no es bueno, ambigua, no, bastante laxa. O sea, aquí no estoy explicando exactamente qué es. Para formalizar esa definición, usted lo que debería hacer es decir que existen como cartas locales y en cada carta local sí es trivial. O sea, en cada carta local usted tiene que esto es isomorfo a, digamos, U cruz V. ¿Okay? Pero globalmente no. Ese es un poco el punto. Pero bueno, por el momento piénsenlo así, piénsenlo nada más como un espacio, como una variedad diferencial, donde usted le pone además en cada puntillo espacios vectoriales. ¿Okay? Es un fibrado literalmente. Bueno, ejemplos de fibrados vectoriales. Fibrado tangente. El fibrado tangente, exactamente. Ejemplos del fibrado tangente. Con tangente también. Pero no lo hemos visto ese. El fibrado tangente es un ejemplo de un fibrado vectorial, ¿verdad? Donde la fibra genérica en cada punto es Rn, digamos, donde n es la dimensión de m. Esa es la fibra genérica. Fibra genérica es un Rn. ¿Saben? No sé, me parece que como preguntas lo veo con caras confundidas. No, yo es que estoy. O sea, esa hora se me estaba calentando, entonces no puedo tomar la foto. Entonces, me siento desnudo. Bueno, ok. Bueno, entonces la pregunta aquí natural es: ¿por qué nos interesan los fibrados vectoriales? Bueno, la categoría de espacios vectoriales es una categoría que no solamente tiene funciones entre los objetos, se puede hacer más cosas dentro de la categoría de espacios vectoriales. Por ejemplo, se puede sumar espacios vectoriales. Se puede tomar la suma directa de los espacios vectoriales, ¿verdad? Es un proceso que hemos hecho en álgebra lineal, ¿verdad? O sea, R, suma directa R es R2, por ejemplo. Usted le puede tomar el producto tensorial a espacios vectoriales. Usted le puede tomar el dual a un espacio vectorial. ¿Ustedes saben qué es el dual de un espacio vectorial? No. ¿El producto tensorial? Ah, bueno, sí, el dual sí, el dual sí. ¿Perdón? Sí, el dual sí. ¿Y el producto tensorial? No lo ven métodos. El método lo ven. Y yo estoy perdido ahí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a rápidamente recordar qué significan esas dos cosas. ¿Okay? Bueno, pero la moraleja es que todos los procesos que usted puede hacer con espacios vectoriales solos, usted los puede hacer con fibrados vectoriales también. Y el eslogan, digamos, de la clase de hoy, eslogan,
todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede hacer con espacios vectoriales se puede también hacer con fibrados vectoriales. Entonces, en algún sentido, los fibrados vectoriales vienen a generalizar el concepto de espacio vectorial. La categoría de fibrados vectoriales es una categoría mucho más amplia que la categoría de solamente espacios vectoriales. Porque ahora usted tiene un montón de espacios vectoriales. Están parametrizados por ciertos parámetros. Ok, ya vamos a hacer un breve recordatorio de álgebra lineal. Uno, si usted tiene un espacio vectorial V, uno puede definir el dual del espacio vectorial V. O sea, dado V, bueno, voy a poner así un espacio vectorial, ¿verdad? Se define V dual, ¿okay?, como el conjunto de todos los posibles funcionales lineales que van de V en R. Esto es por definición. Todas las posibles funciones f que van de V en R, tales que f es lineal. Bueno, si usted tiene funciones, o sea, si usted tiene dos funciones que van de V en R, usted las puede sumar, ¿verdad? Entonces, se puede definir la función que es la suma de las funciones, ¿verdad? O sea, aquí dados f y g en V dual, podemos definir, por ejemplo, f más g también pertenece a V dual. Porque como les acabo de decir, o sea, simplemente está eso nada más suma los resultados, ¿verdad?, en cada punto. Y eso es una nueva función lineal otra vez. Claro, si tiene una función lineal, se la suma y me queda otra función lineal, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo hay? Dado lambda, un número real cualquiera, ¿verdad? También lambda por f está en V dual. Entonces, bueno, eso es lambda por f. ¿Sí? O sea, simplemente estoy multiplicando los resultados en cada punto por un número lambda. Entonces, dado lambda en R, lambda por f también está en V dual. Por lo tanto, V dual es un espacio vectorial. ¿Sí? Porque tiene suma y tiene multiplicación por escalares. Por tanto, V dual es un espacio vectorial. Bueno, pregunta, ¿cuál es la dimensión de V dual? En términos de la dimensión de V. ¿No serían de la misma? ¿Son de la misma dimensión? ¿Por qué? Y porque pertenece, o sea, se puede ver como un subconjunto de, pues sería, bueno, subconjunto me imagino que para ustedes ya no. O sea, mi definición de subconjunto tal vez sea diferente de ustedes. Pero bueno, subconjunto, ¿en qué sentido? O sea, digamos como que al fin y al cabo es como perteneciente. Bueno, los elementos de V dual no están metidos dentro de V, pero existe una forma de asociar elementos de V con V dual que tiene que ver con escoger una base. Entonces, básicamente, uno puede ver, por ejemplo, si E1, bueno, pongámosle V1, si V1, hasta, Vn es una base de V,
Entonces yo me puedo, bueno, entonces yo me puedo definir una base dual. Podemos definir una base dual que se va a llamar V1 estrellita hasta Vn estrellita, que se define pero una base dual de V estrellita, obviamente, que se define por VI estrellita evaluado en VJ es lo mismo que la delta de Dirac de que I sea igual a J. Obviamente, para cada I, VI estrellita define un funcional lineal, ¿verdad? Porque si usted lo define los elementos de la base, queda automáticamente definido en todo el espacio vectorial. Delta de Kronecker. Yo dije de Dirac. Sí, Perdón, sí, de hecho, justo eso es lo que estaba quise pensando. decirte claro. Gracias. Yo pensaba en cosas que decir eso. Perdón, delta de Kronecker. Ok, entonces bueno, eso le da a usted un isomorfismo entre V y V estrellita. Pero ojo, ese isomorfismo no es canónico, depende de una base. Y observación. Esto le dice que V es isomorfo a V estrellita, pero de forma no canónica. De forma no canónica. Es decir, depende de una base. El proceso de escoger una base de un espacio vectorial es equivalente a, en geometría diferencial, escoger coordenadas locales. Esas dos cosas son equivalentes. ¿Cómo fue eso? Sí, el proceso de escoger una base para un espacio vectorial es, en geometría diferencial, equivalente al proceso de escoger coordenadas locales, ¿verdad? Son escogencias arbitrarias. No se hacen de una forma canónica. Sí, aquí estoy repitiendo Geodif. Sí, sí, sí. De hecho, la clase de hoy es repetir un poco K-formas de Geodif. Bueno, entonces, dado un espacio vectorial, usted le puede definir el espacio vectorial dual. Otra observación que me gustaría hacer, observación 2, es que si yo tengo una función lineal que va de U en W, o sea, que le va a llamar esa función f, una transformación lineal, de hecho lo va a llamar t, una transformación lineal t de U en W, entonces, eso quiere decir que podemos considerar una transformación lineal dual que va de W dual en V dual. ¿Ok? Eso está dado. ¿Cómo? Bueno, yo le tengo que asignar una función en f y una función en v, ¿verdad? Entonces, donde va una función f, esa función recibe como argumentos elementos que viven dentro de W, ¿verdad? Entonces lo que le voy a asignar es una función en v. ¿Y qué es lo que voy a hacer en esa función? Acá, diga un elementito v, lo voy a mandar ¿a qué? A f de t de w. Sí, imagínense lo que estoy haciendo es esto, ¿verdad? Es como que tenía v por acá, tenía w por acá y tenía por acá a r, ¿verdad? Esta era t y esta era f. Okay. Sí, lo que estoy haciendo es componer. De V a R. ¿Cierto? O sea, dado una función de W en R, me puedo construir una función de V en R, simplemente por tomarle el pullback. Eso se le llama tomar pullback. Sí, algo lineal. Es algo lineal, correcto. Lo que estoy haciendo es componer estas dos funciones para que me quede esta que da directamente V en R. Solo una pregunta. Sí. ¿Eso es cierto solo para espacios de dimensión finita?
No, eso es cierto ¿O es cierto? siempre. Siempre. Siempre, sí. O sea, si yo tengo una función entre espacios vectoriales de cualquier dimensión, inmediatamente tengo la función, o sea, la transformación lineal. Digo, la del isomorfismo. Ah, no. Bueno, perdón. Sí es cierto, utilizando que cualquier espacio vectorial tiene una base, ¿verdad? Porque, o sea, igualmente esto va a seguir siendo una base del espacio vectorial dual. Pero son toque. Estoy diciendo la verdad ahí. Debe pensar. Vamos a ver, para yo definir un funcional. Un segundo. Si, por ejemplo, el espacio generado por estos funcionales lineales va a ser equivalente al espacio de funcionales lineales que no son cero en un espacio de dimensión finita. O sea, que tienen codimensión finita. Pero definitivamente yo puedo tener otros funcionales lineales, así que no, es falso. Perdón, es falso. Es falso. O sea, tal vez tenga la misma dimensión, y como tiene la misma dimensión es posible escribir un isomorfismo, pero este no va a ser el isomorfismo, a pesar de que se pueda escoger una base. ¿Sí? Entonces, esa es una buena observación. Lo que sí, o sea, lo que sí va a pasar es que eso le va a dar una base del espacio funcional lineal, o sea, le va a dar un isomorfismo con el espacio funcional lineales de codimensión finita. Ok, perfecto. Eso que estoy diciendo acá, que si usted tiene una función que va de 1 en W, le construye una función que va, pero del dual en el dual, quiere decir que tomar dual es un funtor contravariante. Así se dice esto. O sea, aquí, notación. Dualizar es un funtor contravariante. En el sentido de que le da vuelta a las flechitas. Y un funtor es. Sí, bueno, es que si la palabra funtor es lo que no quiero definir. Pero un funtor básicamente es algo que le manda objetos de una categoría en objetos de otra categoría. En ese caso es espacios vectoriales en espacios vectoriales. ¿Verdad? Bueno, o sea, puede ser la misma categoría también, como en ese caso. Pero lo que importa es esto. La palabra contravariante es lo que quiero señalar. Que lo que quiere decir es que le da vuelta a los morfismos. ¿Okay? O sea, usted puede definir un morfismo, digamos, y lo que hace ese funtor es que le da vuelta. Ok, hagamos ejemplos sobre qué sería la transformación dual. Digamos que yo tengo una transformación que va de R2, aquí un ejemplito. Yo voy de R2 en R3. ¿Ok? ¿Cómo construir? O sea, ¿qué sería, ¿qué sería dar una transformación lineal que va de R2 en R3? Yo lo que tengo que hacer es dar una matriz a usted de 2×3. ¿Verdad? O sea, donde T es la matriz 1, 2, 3, 1, 0, 1. Perdón, y obviamente eso está mal. Así. 1, 2, 3, 1, 0, 1. ¿Ok? Sí, o sea, dar una transformación lineal de R2 en R3 es lo mismo que hacer esto. ¿Sí me sigue? Sí, perfecto. ¿Qué es lo que va a hacer esa transformación, verdad? Luego, digamos que R2 va a ser el span, y o sea, lo que va a hacer aquí es poner una base a R2. ¿De acuerdo? ¿Cómo le voy a poner una base a R2? Y literalmente nada más ocupo escoger letras para dos elementos, o sea, para qué es E1 y para qué es E2. Va a ponerle X y Y. Es el span de un vector X y un vector Y.
Esta notación es bastante no estándar para bases de un espacio vectorial. ¿Verdad? O sea, lo que ustedes deberían esperar acá es que yo pusiera E1 y E2, donde E1 significa 1,0 y E2 significa 0,1. Lo que quiero enfatizar aquí es que no tiene por qué ser ese E1 y ese E2. O sea, literalmente yo puedo poner aquí cualquier simbolillo y este es el vector que me representa los elementos de esta base. Aquí voy a ponerle luego, si el E2 es igual a esto y el E3 es igual al span de A, B y C, por ejemplo, ¿saben? Lo que estamos diciendo lo que tenemos es que la imagen de T en X, ¿sí?, será lo mismo que multiplicar esta matriz por el vector 1, 0. Y eso lo que me va a devolver es la primera fila, perdón, la primera columna. ¿Verdad? Y la primera columna, ¿qué es? Sería 1 por A, más 2 por B, más 3 por C. ¿Ves? Ese es. Y T por Y va a ser igual que simplemente A más C. ¿Saben? Aquí, eso es álgebra lineal, digamos, dicho con dibujitos. O sea, con simbolitos, pues. ¿Verdad? O sea, yo siempre, o sea, aquí pude haber escrito en lugar de A, pude haber escrito el vector 1, 0, 0. En lugar de B puede haber escrito 0, 1, 0. En lugar de C puede haber escrito 0, 0, 1. Pero hay un motivo para hacerlo así. El motivo para hacerlo así es porque les quiero señalar explícitamente que es la transformación dual. ¿Okay? ¿Cómo construimos la transformación dual? ¿Verdad? Calculemos la dual. Entonces, ¿qué sería? Bueno, aquí a este le voy a poner V y a este le voy a poner W. Nada más para usar la misma notación que estaba utilizando acá. ¿Qué sería V dual? ¿Verdad? Bueno, una persona ingenua pudo haberme dicho que V dual simplemente es R2. Otra vez, ¿verdad? Pero aquí hay un asunto, y el asunto es que nos importa quién era la base. Porque, o sea, queremos escribir ese V dual en términos de esa base que escogimos. El dual no depende de la base que usted escoja, pero la representación con la base dual sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, V dual simplemente es, por lo que acabo de decir, y tiene que ser el span de X estrellita y de Y estrellita. Donde X estrellita y Y estrellita es la base dual de XY. Okay. W estrellita tiene que ser el span de A estrellita con B estrellita con C estrellita. Okay. Bueno, y ahora sí calculemos, ¿qué sería T estrellita evaluado en A estrellita? Vean, es que esto ahorita que era matemática, o sea, porque vean que justamente lo que está pasando es que el T antes recibía como argumentos al X y al Y, mientras que el T estrellita, o lo que tiene que recibir como argumentos son al A estrellita, al B estrellita y al C estrellita. Eso refleja el carácter contravariante del funtor. Y T estrellita, estrellita sería X más Y. ¿Perdón? T estrellita, estrellita sería X más Y. ¿Por qué? Bueno, no sería X más Y, ¿verdad? Porque X y Y no, o sea, porque eso tiene que vivir en una estrellita. X más Y es X estrellita más Y estrellita. Bueno, la respuesta es que sí, es eso lo que va a hacer. Pero la pregunta es ¿por qué? Yo sé que lo que usted está haciendo es que usted agarró y se fijó aquí la primera fila. Sí, digamos, o sea, me imaginé como una especie de relación simétrica entre la forma en la que se crea el problema y la forma en la que se resuelve, por así decirlo.
en la forma en la que se crea y la forma en que se resuelve. Pues más bien, la forma en la que se plantea y la forma en la que se resuelve. No, eso no lo... Isomorfismos. No me queda exactamente claro. O sea, porque aquí no es simetría, ¿verdad? Lo que está pasando. Sí, es que por eso, digamos, es que a una persona que no está en el área de la matemática como tal no le gusta utilizar la palabra simetría porque siente que no la entiende. Como yo. Una persona que no está en matemática no le gusta usar la palabra simetría. Bueno, no, o sea, simetría. Vamos a ver, lo que yo creo que usted está diciendo es que tiene que existir una relación entre V y V estrellita, porque son isomorfos. Y que tiene que existir una relación entre W y W estrellita, porque son isomorfos. Y que a partir de esa relación usted debería ser capaz de encontrar qué es esto. La respuesta es sí. Sin embargo, no es obvio, ¿verdad? Porque eso que está acá debería ser una función, y la forma de determinar qué es esa función es encontrar qué es si usted la evalúa en distintas cosas, ¿verdad? T estrellita, evaluado en A estrellita, tiene que ser un elemento en V estrellita, y V estrellita opera en elementos de V. Así que para usted determinar qué es esto, tiene que evaluarlo en X, por ejemplo, ¿verdad? Y en Y. Una vez que usted determine qué es eso en X y en Y, ya me puede decir quién era. Bueno, esto evaluado en X, por definición, ¿qué era la definición? La T estrellita evaluado en F, evaluado en V, es lo mismo que F evaluado en T, evaluado en V. O sea, lo que hago es que le meto el T. Así que eso sería A estrellita evaluado en T en X. Sí, así es como se calcula. Nada más se le mete el T aquí. ¿Y qué sería A estrellita evaluado en T en X? Bueno, Tx, como dijimos anteriormente, era A más 2B más 3C. O sea, esto es... A estrellita. Gracias, eso sería A estrellita evaluado en A más 2B más 3C. Pero como eso se definía con la delta de Kronecker, A estrellita evaluado en este me da 0 y A estrellita evaluado en este me da 0. Por lo tanto, esto es 1. ¿Sí? Este que está acá, por motivos similares, ¿verdad? Tiene que ser A estrellita evaluado en TY, y A estrellita evaluado en TY tiene que ser lo mismo que A estrellita evaluado en A más C, que es 1 también. ¿Okay? Bueno, y eso que está acá, o sea, eso que está acá le está diciendo que por lo tanto, ¿verdad? ¿Cuál es el funcional lineal? Que si yo lo evalúo en X me da 1 y si lo evalúo en Y me da 1. X estrellita más Y estrellita. O sea, por lo tanto, T estrellita evaluado en A estrellita tiene que ser igual a X estrellita más Y estrellita. Que fue precisamente lo que dijo usted. Fue exactamente lo mismo que dijo usted, ¿verdad? Pero sin embargo, bueno, ¿cómo podría pensar usted? Bueno, excelente. ¿Y ahora qué sería T estrellita de B estrellita? ¿Verdad? Bueno, no voy a hacer todo el proceso con todos porque sería muy largo, sino que les voy a decir inmediatamente. Esto que está acá no es una coincidencia. Esto que, o sea, T estrellita, ¿verdad? Una estrellita es X estrellita más Y estrellita, porque esa era la primera fila de la matriz. El proceso de tomar el dual es lo mismo que el proceso de transponer en álgebra lineal. O sea, transponer matrices. Una vez que usted escoge bases, la matriz de la dual, o sea, la matriz que representa la transformación dual, es la traspuesta. Bueno, resulta que T estrellita evaluado en B estrellita va a ser, ¿qué va a ser? Dos veces Y estrellita, y que T estrellita evaluado en C estrellita es igual a 3 veces, perdón, eso sería X estrellita, gracias. X estrellita, 3 veces X estrellita más Y estrellita. ¿Por qué? Porque es la traspuesta.
Es decir, la matriz que representa a T estrellita es la matriz 1, 1, 2, 0, 3, 1. Bueno, y ahora ustedes se preguntarán, bueno, sí, muy bonito y todo, pero ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? Todavía no les puedo decir qué tiene que ver con la Navidad, pero es el primer paso. Bueno, no, mentira, si les puedo decir un poco, déjenme pensar. Déjenme pensar. Sí, bueno, hagamos lo siguiente, ¿verdad? Aplicación inmediata. Aplicación de esta discusión, ¿verdad? Como yo les dije anteriormente, si usted tiene todo lo que usted puede hacer con espacios vectoriales lo debería poder hacer con fibrados vectoriales. ¿Okay? En particular, si usted tiene un fibrado vectorial cualquiera, usted debería ser capaz de considerar el fibrado vectorial dual. Aplicación. Si E en M es un fibrado vectorial, entonces uno puede considerar, el fibrado estrellita en M. La variedad es la misma, siempre. O sea, las fibras son lo que cambian. Donde la fibra de estrellita en un punto P, donde la fibra de esto se define como que sea el dual de la fibra. La pregunta, Sí. por notación, y obviamente es una pregunta puramente de notación de él. Sí. ¿Por qué la E, si digo, por qué la flecha para abajo? Así se escriben los fibrados vectoriales, porque uno siempre el dibujillo se lo imagina como que aquí está el espacio E, ambiente, donde están todos los fibrados, y abajo está M. Ok. Entonces hay una función, digamos, de acá a acá que lo que hace es que colapsa las fibras. Sí. Bueno, entonces tenemos eso, ¿verdad? O sea, dado un fibrado vectorial, se puede considerar el fibrado vectorial dual. En particular existe, que va a existir el fibrado vectorial cotangente. El fibrado cotangente. Donde las fibras del fibrado cotangente son el espacio dual del espacio tangente. ¿Todo eso tiene sentido? Más o menos. ¿Dónde las fibras son? Son el espacio dual del fibrado tangente. Donde las fibras son el espacio dual del espacio tangente. Bueno, hagamos ahora notación. Tengo una duda, Sí. que no sé si va a estar bien planteada igual. No, adelante. Como tal, entonces, la base del espacio tangente o la base por lo general tiene que ser ortogonal. No, de hecho aquí en principio no existe una noción de producto interno. Ok. ¿Verdad? O sea, usted para decir ortogonal tiene que decir producto punto. ¿Verdad? En principio aquí no hay un producto punto. Todo esto se hace sin necesidad de eso. Pero si existe un producto punto, entonces es más fácil hacer todo este proceso. O sea, uno puede ver que si existe un producto punto,
hay una forma natural de identificar el espacio, el fibrado cotangente con el fibrado tangente. Pero eso lo vamos a ver después. Tal vez, bueno, espero que me dé tiempo de verlo. Sí. Coinciden que el espacio dual del espacio tangente es el espacio tangente ¿cómo es? Del espacio dual. No. No, de hecho no, o sea, eso es una buena observación, ¿verdad? Uno no se puede imaginar el fibrado cotangente de la misma forma en la que se puede imaginar el fibrado tangente. O sea, las fibras del fibrado cotangente no son en ningún sentido tangentes a nada o cotangente. Es que cotangente no tiene sentido, digamos, como concepto geométrico, ¿verdad? O sea, es algo que existe de forma meramente abstracta. Acciones. Básicamente. O sea, esta cosa, digamos así, el fibrado cotangente, no es algo que usted se va a encontrar en la naturaleza de forma natural, al menos no de manera obvia. Pero sí está ahí, o sea, nada más que de hecho, los problemas de mecánica hamiltoniana se escriben en este espacio. O sea, de hecho, lo que va a pasar, lo vamos a ver en un rato, espero, es que el momento generalizado se tiene que pensar como objetos que tienen un fibrado cotangente, no un fibrado tangente. Pero eso, como les digo, ya casi lo vamos a ver un poco más en detalle. Por el momento quiero hacerles una anotación que yo creo que por lo menos debería como entonces resultarles familiar, cuando menos familiar. ¿Okay? Notación. ¿Okay? Si el espacio tangente en un punto es el span de ciertos vectorcillos, es el span sobre R, digamos, obviamente, de las derivadas parciales, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos usado esa notación, verdad? Habíamos dicho que los elementos del espacio tangente había que pensarlos como derivaciones, ¿verdad? Estas son las derivadas parciales en una base, que la base depende de las coordenadas locales. ¿Ven cómo todo va pegando? La base del espacio vectorial tangente depende de las coordenadas locales que usted escogió. Por eso es que yo les dije, tomar bases en espacios vectoriales es como el equivalente en geometría diferencial de tomar coordenadas locales. Esta base depende de las coordenadas locales. Entonces, definimos el espacio, o sea, el espacio cotangente, digamos, como el span de x1, hasta dxl. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que eso que está aquí es la base dual de este que está acá. Es decir, de x1 no sé qué hasta dxl es la base dual. De delta x1 no sé qué hasta delta xl. Entonces, esos imágenes que ustedes los han visto 17.000 veces a lo largo de esos días, que son los diferenciales que aparecen en las integrales, hay que pensarlos naturalmente como elementos de un espacio cotangente. Esas son cosas que operan en elementos del espacio tangente. Fibrado. Bueno, sí, saben, es que punto por punto es en el espacio tangente. O sea, como que cada uno de estos está definido más allá del punto P, donde estoy. O sea, está definido un vecindario del punto P. Pero punto por punto le opera en ese elemento. Ok. Y bueno, ya con esto entonces puedo definir que es una uniforma diferencial. Definición. Una uniforma diferencial
es algo, es algo, y con algo lo que quiero decir es una sección de fibrado cotangente, pongámoslo así. Lo mismo que pienso yo cuando digo algo. Es una sección de fibrado cotangente. Cotangente, ok. Pero lo que importa es cómo se ve localmente. Que localmente se ve como una sumatoria de una función y multiplicada por el de x, desde igual a 1 hasta ahí. Okay. ¿Qué es lo que significa esto? En cada posible espacio cotangente, ¿verdad? O sea, es algo que es alfa, o sea, es de esa forma, digamos. Donde alfa p, en cada posible espacio cotangente, como lo estoy diciendo, es el elemento del espacio cotangente dado por alfa p, se define como la sumatoria de fi evaluado en ese p multiplicado por el de x, desde igual a 1 hasta ahí. ¿Está bien? Eso tiene más o menos sentido. Bueno, el punto es que yo a esto que está acá le puedo meter derivadas parciales y lo opera y me devuelve un número. Entonces, las uniformas son cosas que operan en vectores tangentes o en campos vectoriales, si usted lo quiere pensar así. Voy a hacer una tablita de conceptos. Me gusta bastante. Ok. Es lo que pasa en el mundo tangente y lo que pasa en el mundo cotangente. ¿O cuál sería el equivalente, digamos, en ambos mundos? En el mundo tangente, usted tiene las derivadas parciales. ¿Okay? En el mundo cotangente, usted lo que tiene son las uniformas estándar, o las uniformas canónicas, que no tienen nada de canónicas porque vienen de coordenadas locales. ¿Saben? En el mundo tangente usted tiene campos vectoriales. En el mundo cotangente usted tiene uniformas. ¿Sí? En el mundo tangente, punto por punto, usted tiene elementos del espacio tangente, que son vectorcillos. En el mundo cotangente usted lo que tiene son que son vectorcillos tangentes. Voy a poner aquí un V sub P, perdón, hagámoslo así, hagámoslo ahí. Es un V sub P que viene en TPM. ¿Sí? En el mundo cotangente solo que tiene son uniformas que sean definidas en el espacio cotangente correspondiente. Okay. O sea, una forma asigna a cada elemento del espacio cotangente algo en el espacio tangente. Le asigna a cada elemento del espacio tangente un número real. Hagamos un ejemplo. Ejemplo. Qué sé yo. Digamos que mi variedad L es R2. Okay, o sea, es la variedad más tonta que usted se puede imaginar. ¿Con las coordenadas X y Y? Con coordenadas X y Y. Bueno, M es igual a R2 en esas coordenadas. Yo les había dicho a ustedes que una coordenada no es más que una función que va de la variedad en R, ¿verdad? Es decir, tanto X como Y son funciones que van de M en R. Funciones,
En ese caso lineales, pero que son suaves, póngale. O sea, lo que me importa aquí es que sean suaves, entonces las coordenadas no tienen que ser lineales, porque mis variables no tienen por qué ser espacios vectoriales. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Entonces aquí el espacio tangente, o perdón, los campos vectoriales, un campo vectorial cualquiera, un campo vectorial se ve como, ¿verdad?, una función f multiplicado por derivar con respecto a x más una función g multiplicado por derivar con respecto a y. ¿Cierto? Donde f y g son funciones suaves. ¿Verdad? Bueno, una unoforma y una unoforma se ve como no quiero usar f y g otra vez, así que ¿qué otra letra puedo utilizar? Ahí ve. No, porque B y V. tal vez voy a usar letras griegas. Es x de campo vectorial. Y ese entonces va a ser alfa de unoforma, porque las unoformas como que las escribo con letras griegas casi siempre. Y lo voy a poner phi de x más gamma. Sí, gama es bonito. ¿Ah? Sí, sí, gama es bonito. No me gusta. Perfecto. Bueno, entonces eso que está acá es algo que tiene que operar en el elemento de acá. ¿Okay? Pero esa operación se hace punto por punto. ¿Qué sería alfa evaluado en x? Alfa evaluado en x sería phi de x más gamma de y evaluado en f de derivar con respecto a x más g de derivar con respecto a y. Bueno, de y evaluado en derivar con respecto a x se mueve porque la base era la base dual. Así que o sea, aquí las funciones son los coeficientes. Y esto pega con lo que les había dicho antes. Un tensor en física es una matriz cuyas entradas no son números sino que son funciones. Aquí estas funciones son los coeficientes. Claro, los coeficientes dejaron de ser números reales fijos a ser funciones. Depende del punto en el que usted esté. Pero al final son coeficientes. Por lo tanto, la forma de evaluar esto en esto es evaluar este en este, más este en este, más este en este, más este en este. Pero como estos son coeficientes, evaluar este en este simplemente es el producto de los coeficientes, y evaluar este en este simplemente es el producto de los coeficientes. Pero evaluar este en este me tiene que dar 0. Y evaluar este en este me tiene que dar 0. O sea que el resultado de esta operación tiene que ser simplemente phi multiplicado por f más gamma multiplicado por g. ¿Saben? Más o menos. Eso puede ser un poco confuso, yo sé. Pero ahorita vamos a ver por qué es más o menos natural. Voy a hacer una breve pausa de 5 minutos. Perfecto, entonces, o sea, ya dijimos aquí, lo importante es como está diciendo alguien, no me acuerdo. Jefferson fue. O sea, que dijo que el alfa es algo que a cada punto le asigna un vector en el espacio cotangente. Que nada más para que quede grabado, es lo que Alan acaba de decir, que en física le llaman un covector. El x a cada punto le asigna un vector en el espacio tangente, que sería lo que Alan acaba de decir, un vector, ¿verdad? Y se puede evaluar covectores en vectores simplemente por esa regla que acabo de hacer acá, donde esa regla viene en coordenadas locales, ¿verdad? Pero la definición no depende de las coordenadas locales. O sea, eso que está acá o sea, existe indiferentemente de las coordenadas locales que ustedes escojan. Eso que está acá, sí, bueno, depende de las funciones explícitamente que son. O sea, dependía de quién era el x y quién era el y, pues, es lo que quiero decir.
Bueno, muy bien. Vamos ahora a explicar lo siguiente. Aquí un breve paréntesis. ¿Qué es una integral de línea? ¿Qué es una integral de línea? Digamos que yo tengo una curva, ¿sí? Y yo sobre esa curva quiero integrar la función, qué sé yo, x de x más y de y. Eso que saca de la curva, y quiero integrar esta una forma sobre esa curva. ¿Qué significa? O sea, ¿qué es lo que debería hacer para calcular eso? Parametrizar. Tengo que parametrizar la curva, correcto. Pero, ¿no les parece extraño que usted para definir un objeto matemático necesite parametrizarlo? O sea, eso solo existe si uno parametriza. Bueno, la respuesta es más o menos sí, más o menos. La forma en que uno calcula integrales de línea, o la forma en que uno debería calcular integrales de línea, tiene que ver con algo que hacen en física. De hecho, esa interpretación creo que le da Newton. Usted lo que debe hacer es decir, bueno, la curva se puede partir en pedacitos muy chiquititos, que van así en línea recta. ¿Sí? ¿Sí? Lo que esta integral debería hacer, ¿verdad? Si cada uno de esos puntos es un xy, o sea, ese es x0, ese es x1, no sé qué, no sé qué, no sé qué, hasta que ese es un xn. ¿Sí? Esto que está acá debería ser muy parecido a la suma. Debería ser muy parecido a la suma. ¿De qué? Bueno, perdón, esos vectores más bien déjenme escribirlos como x0, y0, x1, y1, así hasta xn, y. ¿Saben? Eso que está acá debería ser muy parecido a qué es lo que uno diría en física que eso debería ser parecido a en términos de una suma de Riemann. ¿Qué debería ser? No, debería ser la suma de la función esta, x, ¿verdad? O sea, la función x Evaluado en todos los x. evaluada en el diferencial de los x, ¿verdad? Es decir, por xy, evaluado en el diferencial de los xy, porque este x acá es como el diferencial, más la función y en el puntillo y que se escoge, ¿verdad? Evaluando el diferencial de los y's. Eso literalmente es como la forma en la que usted calcula un trabajo. Un trabajo, o sea, el trabajo de una fuerza, ¿verdad? Usted la fuerza la piensa como precisamente este x y y, ¿verdad? Se calculaba como que el trabajo se calcula y le pone una p, pero p posiblemente no es la letra que usan ustedes para trabajo, w. O sea, ¿qué es el trabajo? El trabajo se define literalmente como la integral de línea sobre la trayectoria de la fuerza, producto punto, el de S, ¿verdad? Donde eso que está acá es el x, y, que es eso que está acá, perdón, es el de x, de y, que es eso que está acá, y esto que está acá lo que le representa es la fuerza que usted está tratando de calcular. En infinitesimal, digamos, en traslaciones muy pequeñitas, lo que usted está haciendo es esto. ¿Verdad? Lo que usted está haciendo es calculando la fuerza, producto punto, en esa traslación chiquitita. ¿Verdad? Porque la fuerza es literalmente, perdón, el trabajo, cuando usted se mueve en línea recta, literalmente es fuerza por desplazamiento. Y yo aquí estoy tirando física 1, fue puña, me siento que. ¿Verdad? Es fuerza por desplazamiento, el trabajo. Y lo que usted está haciendo es que, ¿verdad? Lo está haciendo, pero está asumiendo como que la trayectoria es una línea recta. Y se suma todos esos trabajos, y en el límite eso le debería dar la integral de línea de la trayectoria, a pesar de que sea curva. ¿Está bien? Ok. ¿Quién ve el problema
Pero así, es un problemón de tratar de hacer exactamente esto mismo en variedades diferenciales. Hay un problema muy fuerte si usted quiere hacer eso en una variedad diferencial. Las coordenadas. Bueno, digamos que usted póngale coordenadas. Bueno, si usted le pone coordenadas, no hay problema. Para mí, ¿verdad? El problema fundamental tiene que ver en el hecho de que esto que está acá es una resta. Y usted no puede definir restas en variedades diferenciales. Porque la variedad diferencial es curva. ¿Qué significa ese punto menos ese punto? Eso no sé. Sin embargo, restas infinitesimales sí tienen sentido, son vectores tangentes. O sea, en geometría diferencial, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá, en geometría diferencial, en GeoDiff, uno reemplaza el concepto de integral de línea de esta forma, como está escrita acá, por algo que es muy similar. Uno lo puedo poner acá, o sea, como lo quiero decir. Uno ve, lo voy a poner así, uno ve que. Denme un segundo, perdón, es lo que quiero ver. Bueno, escribámoslo así. Uno ve que el diferencial en X y no tiene sentido. No tiene sentido. Ok. Le gustaría reemplazar eso por un derivado parcial con respecto a X y. Le gustaría reemplazarlo por derivada parcial con respecto a X y. Que sea con el vectorcillo tangente. Okay. El problema es que si usted hace eso, ahora esto ya no es un número. Pero entonces, esto que está acá, lo voy a poner entre comillas. No es un número. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, la forma de resolverlo es que literalmente lo que usted necesita es algo que le diga qué significa desplazarse de forma infinitesimal. Pero algo que le diga cuál es el esfuerzo requerido para desplazarse de forma infinitesimal. ¿Okay? O sea, lo que usted quiere es algo a lo que usted le pueda meter vectores tangentes y le devuelva un número. O sea, lo que usted quiere es una forma. Entonces, quiere algo a lo que usted le pueda ingresar vectores tangentes y le devuelva un número. Eso quiere decir que lo que usted puede integrar son uniformes. Voy a borrar acá. Por es decir, en GeoDiff, las integrales de línea son integrales de uniformes. Eso es en GeoDiff. Pero en RN también. En RN, vean que literalmente les pusimos esa letra de X y de Y. Eso no es coincidencia. Ese de X y de Y no es porque, ese sí, pues se integra ahí, no. Ese de X y ese de Y son uniformes en la variedad de R2. Que lo que le dicen es cómo es que en esas coordenadas usted mide los desplazamientos infinitesimales en la coordenada X y la coordenada Y. Porque lo que pasa es que este diferencial acá, en realidad lo que está midiendo es la distancia
entre xy y xy más 1. Pero en geometría diferencial no hay una noción de distancia que sea canónica. La distancia no es algo que exista porque sí. La distancia es algo que se inventa en cada variedad diferencial donde está. Si tiene una esfera de tamaño chiquitito y una esfera de tamaño más grande, se podría decir que las distancias son iguales. O sea, se cambia la métrica para que las distancias sean iguales. Sería como literalmente cambiar la nomenclatura. No sé, cambia de medir en metros a medir en kilómetros. Esto que está acá, lo que le está diciendo es, en esas coordenadas específicas, cómo es que el de X mide los cambios de distancia. Y cómo es que el de Y mide los cambios de distancia en una unidad. Pero eso no es canónico. Si usted cambia de variedad, eso puede cambiar. Bueno, definición. Dada una uniforma alfa que en, y ahora voy a introducir esta notación también, omega 1 de m. Omega 1 de m, omega 1 de m es el conjunto de uniformas. Son las uniformas en m. Bueno, eso me acabo de escribir, es una tautología, ¿verdad? Pues que puse como, dada una uniforma alfa ahí, donde no sé qué. Bueno, ¿me entienden, verdad? El punto es que alfa es una uniforme. Y esta es la notación que utilizo para uniformes. Pero bueno, dada una uniforme alfa que pertenece a ese espacio, y dada una curva, se hace una función que va de R en M, una curva. Definimos la integral de línea, definimos la integral sobre C de alfa. ¿Cómo se define la integral sobre C de alfa? Es muy fácil, quiero poner una I de intervalo, porque no tiene por qué estar definido en todo R, ¿verdad? Puede ser en un pedacillo, ¿okay? Esto se va a definir, primero va a ser una definición mala, va a ser como las sumas de Riemann de alfa en un puntillo P multiplicado por el vector tangente, digamos, de C en ese P. Voy a poner aquí un CT, ¿vale? Y aquí un CT. Y aquí vamos a poner un TI, y aquí vamos a poner un TI. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Literalmente lo mismo que hice acá. Estoy midiendo cuánto mide cada uno de esos desplazamientos infinitesimales con respecto a esa nueva métrica que me da el alfa. ¿Qué es lo que está dentro? ¿Qué es lo que está dentro de la C de abajo de alfa? Un TI también, es un C en TI. Lo que estoy viendo, esto que está acá, literalmente son trabajos en tiempo muy chiquitito. Es como el trabajo infinitesimal. Esta derivada que está acá viene a reemplazar el concepto de diferencial de antes. Pero bueno, eso que está acá no está bien en realidad. Lo que sí está bien es que sea la integral sobre el intervalo I de alfa evaluado en C' de T. Y ahora eso sí está completamente indefinido, ¿verdad? Porque eso que se cae es un vector tangente y yo puedo dar alfa en vectores tangentes. Así que esa es la integral de I. Bueno, y eso que está acá también es igual que la integral sobre I de alfa estrellita. Donde alfa estrellita se define literalmente como alfa estrellita se define como alfa elevado a C'. A eso se le llama el pullback de la uniforme.
todo eso que acabo de hacer acá es una forma de hacer en difícil lo que ya sabemos cómo hacer en fácil. ¿Ok? No es un capricho, es importante saber cómo es que se hace esto. Y voy a explicar por qué es importante con dos ejemplos. Acá, ejemplos. Ok. Supongamos que alfa. Ok, bueno, y aquí vamos a trabajar en el R2. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su forma de diferenciar, su monoforma favorita en el R2? Mi uniforme favorita en R2, x cuadrado de y más y de x. Al y de x, perfecto. Perfecto. ¿Cuál es su curva favorita en el R2? L3. T a la 3. Pero de un intervalo. 0, 1. 0, 1. Voy de 0, 1. No, pero perdón, tiene que ser en el 2. O sea, puedo coordinar. La primera coordenada puede ser También este, coma. T a la 3 y la otra De la 2. T a la 2. Ok, bueno, esa curva que acaba de escoger es una curva muy bonita, se coge. ¿Se ve como así o se ve tal vez es esta o la que es más bien al revés? Es que no tiene la cúspide ahí. No sé. Pues que esa es T a la 2 como T a la 3 o T a la 3 como T a la 2. Déjame pensar, si esto es un T a la 2, eso quiere decir que la coordenada en Y es la que siempre es positiva. Así que esto también es así. Es así. Esta curva se ve así. Sí, porque esta tiene que ser pa. Sí. Se lo escribe de esa forma. Ok, ¿cómo calculamos la integral de alfa sobre C? Entonces, la integral de alfa sobre C tiene que ser igual a. Perdón, la integral de alfa sobre C sabe que se escribe así. Porque usted integra uniforma sobre curvas. ¿Sí? Y esto por definición era la integral sobre el intervalo, o sea, la integral de 0 a 1 de mi uniforma alfa, o sea, de y de x más x al cuadrado de y, evaluado en la derivada de la curva. ¿Sí? Y en un punto x ahí, ¿no? ¿Cuál es la derivada de la curva? Y la derivada de esta curva simplemente es 3t cuadrado, 2t. Evaluado en 3t cuadrado derivado con respecto a x más 2t derivado con respecto a y. Todo eso de t. ¿Ok? Pero esos coeficientes que están acá, este y y este x, no son coeficientes cualquiera, ¿verdad? Es el valor de alfa en c de t. Es el valor de alfa en c de t. El valor de alfa en c de t es que x sea t a la 3 y y sea t cuadrado. Así que eso que está acá tiene que ser la integral de 0 a 1 de t cuadrado de x más t a la 6 de y, elevado en 3t cuadrado de y con respecto a x más 2t derivado con respecto a y de t. ¿Okay? Y ahora el cálculo se hace igual como lo habíamos hecho acá, con la f, la g, la gamma y la phi, ¿verdad? Este valor en este me da 1, este valor en este me da 0, este valor en este me da 0, este valor en este me da 1. Así que eso tiene que ser nada más que la integral de 0 a 1 de 3t a la 4 más 2t a la 7 de t.
que por cierto, ese dt es la uniforma estándar en el 1, ¿verdad? Bueno, eso se calcula, ¿verdad? Eso es un número. ¿Eso qué sería? 3 sobre 5 más 2 sobre 8, supongo. Eso es un... No, ya la simuló, así que... No, yo lo hubiera dejado así también. 22 sobre 20. Tal vez. Y con 22 sobre 20 quiero decir definitivamente no. 13 sobre 20. 13 sobre 20. Sí. Y con sí quiero decir no. 34 No, sí, menos era anterior. 4 es. No, suave. No, suave. No, porque es 5 más 12. Y 5 más 12 es 17. Ah, 17 sobre 20. Ajá. Los voy resolviendo problemas con dimensiones infinitas y no saben hacer una fracción heterogénea. Me pasa. Nos pasa a todos. Ok. Bueno. Resulta, aquí, truco. Hay una forma muy fácil de calcular pullbacks. Se puede calcular, voy a poner aquí, muy fácil. ¿Cómo se calcula el pullback? Por ejemplo, si f de x, perdón, si f de t era t a la 3, t cuadrado, ¿sí? Entonces se puede calcular el pullback de dx. Lo puede calcular simplemente como la derivada de t a la 3. Y eso es 3t cuadrado de t. O sea, usted nada más mete eso ahí y lo hace como en cálculo 1. Bueno, eso no es coincidencia, es que lo que le enseñan a usted a hacer en cálculo 1 cuando le enseñan el cambio de variable proviene de geometría diferencial, que es cuando uno entiende cómo es que se hacen los pullbacks. O sea, la fórmula de los pullbacks es lo que explica por qué la función de por qué la fórmula de cambio de variable funciona en cálculo 1. Y el de y se define que simplemente como la misma cosa, ¿eh? ¿Qué sería? El de y sería el d de t cuadrado, que sería 2t de t. Por lo tanto, el pullback de esa uniforme que estaba acá, por lo tanto, y de x más x cuadrado de y, todo eso, el pullback, hubiera sido, el y era t cuadrado, el de x era 3t cuadrado de t, más x cuadrado, que era t a la 6, multiplicado por 2t de t. Y eso precisamente es 3t a la 4 más 2t a la 7 de t. O sea, se calcula exactamente igual a como lo veníamos calculando desde toda la vida. Pero bueno, espero que eso más o menos tenga sentido. ¿No es que hay alguna pregunta? Las uniformas se crean porque son lo que usted puede integrar sobre una curva. Lo que usted puede integrar sobre una curva tiene que ser algo que opere en vectores tangentes. Esa es la lección de hoy. O sea, si usted quiere generalizar la fórmula de Riemann,
o sea, lo que usted esté integrando tiene que ser algo a lo que usted le puede ingresar vectores tangentes, si no, no va a tener sentido. Entonces, por eso es que las uniformas tienen que vivir en el espacio cotangente. Okay. Pero hay una lección más importante todavía de lo que acabamos de hacer. Tiene que ver con el cálculo del trabajo. El trabajo se calcula como la integral sobre una curva de algo. ¿Sí? Bueno, geometría diferencial nos está diciendo que ese algo tiene que ser una uniforme. Entonces, el trabajo es la integral sobre una curva de una uniforme, ¿verdad? Antes era una fuerza, pero ahora ya no es una fuerza, ahora tiene que ser una uniforme, ¿verdad? O sea, como que la fuerza no se lo imagina en el espacio tangente. Bueno, tal vez la lección es que la fuerza hay que imaginarse en el espacio cotangente. Lo que vamos a ver precisamente es que en una analogía similar, el momentum, o el momento más bien, hay que imaginárselo también en el espacio cotangente. Y eso es, o sea, literalmente esa frase que acabo de decir ahorita es el motivo de por qué tiene que explicar esto. Porque cuando hagamos un momento, o sea, eso se transforma de forma contravariante, de la misma forma que las uniformes. O sea, son covectores, no van a ser vectores. Ok. Bueno, me queda chance ahora sí para hablar de productos tensoriales. Yo sé que la clase de hoy es muy cargadilla, pero lo bueno es que todos los ejemplos que hemos visto como que tienen una contraparte de cálculo en varias variables, ¿verdad? Entonces es sencillo más o menos, por lo menos si uno no entiende, pensar, creo que lo puedo calcular de todas formas. ¿Verdad? Bueno, la segunda parte entonces es productos tensoriales. ¿Qué es un producto tensorial? Les voy a dar la explicación más fácil de lo que es un producto tensorial. Si V es el espacio generado por vectorcillos V1 hasta Vn y W es el espacio generado por vectorcillos W1 hasta Wm, ¿okay? Donde son bases, en ambos casos son bases, o sea, Li. Bueno, entonces uno define el producto tensorial de V con W, ¿okay? Como un espacio vectorial que también está generado por una base. Pero la base que genera en este caso va a ser el span de todas las posibles combinaciones de uno de este con uno de este. O sea, de UI tensorcillo W. Esto que está acá, perdón, este que está acá es notación. Simple y meramente, es una notación. Es un simbolito, eso no significa nada. Ese de que estoy definiendo. ¿Okay? O sea, ¿El de adentro qué es entonces? O sea, usted puede escribir un punto si quisiera, es nada más notación para decir, los pongo juntos a esos dos. Okay. O sea, es nada más para decir, esos dos van juntos. Okay. Hagamos ejemplos. Ejemplo. Digamos que V fuera el espacio generado por los vectores X y Y que W es el espacio generado por los vectores A y B. ¿Okay? Entonces el producto tensorial de V con W, V tensor W, se define como ¿verdad? El span generado de S con S, X tensor A, X tensor B,
y tensor A y coma y tensor B. Usted también lo puede haber escrito simplemente como el span de las letras, pero de las palabras en esas letras. O sea, de XA, XB, YA, YB. Piénselo, un ejemplo que yo siempre le doy a la gente es que, o bueno, ejemplo 2, para hacerlo de esta forma. Ejemplo 2. Imagínense que V fuera el anillo de polinomios en una variable X. Esos son polinomios en la letra X. O sea, ¿qué vive aquí? Aquí está 1, X, X cuadrado, X a la 3. Todos posibles polinomios en una variable. Y que W fuera los polinomios pero en la variable Y. Entonces el tensor de V con W son los polinomios en dos variables X y Y. Literalmente lo que usted está haciendo es agarrar todos los elementos de acá y los empareja con todos los posibles elementos de acá, y esos son los monomios que tienen. O sea, un X a la Y por un Y a la J son los posibles monomios que salen acá. En términos de esta notación, yo lo habría escrito como el span, digamos, de X a la Y tensor Y a la J. Pero no hace falta escribirlo de esa forma. Le puedo poner un puntito si quiere. Le puedo poner un puntito, le puedo poner. O sea, el tensor lo que hace es generarle como una especie de noción de multiplicación de elementos de un espacio vectorial por elementos de otro espacio vectorial. ¿Okay? Bueno, tensores en espacios vectoriales. ¿Verdad? Voy a decir una frase ahorita. Que fue la frase que usé como eslogan para atraer gente a este curso, ¿verdad? Cada vez que alguien en física dice no sé qué es un tensor, lo que está diciendo es que es un elemento que vive en el producto tensorial de muchas copias del fibrado tangente con muchas copias del fibrado cotangente. De hecho, voy a escribir esa frasecita porque yo creo que tal vez es una frase que les puede servir en el futuro cuando estén tratando de entender otras cosillas. Okay. La expresión, voy a decirlo lo más diplomático posible. La expresión tensor en varios lugares en la física, en varios lugares físicos, se utiliza para denotar secciones. Yo no definí con cuidado qué eran secciones, pero ahorita me van a entender. Secciones de muchas copias del fibrado tangente con, bueno, y cuando digo muchas, o sea, no quiero decir muchas en el sentido literal, de que quizá tienen que ser muchas, sino de varios, o sea, como Secciones de n copias del piloto. n copias del fibrado tangente con m copias del fibrado cotangente. ¿Okay? Es decir, objetos que se ven como alfa 1, tensor, alfa 2, tensor, 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 tensor alfa m, tensor x1, tensor x2, tensor, 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 hasta tensor xn, donde los alfa i son monoformas y los xi son campos vectoriales.
los XY son campos vectoriales. ¿Okay? Son cosas que se ven, perdón, son cosas que se ven como sumas de objetos que se ven así. ¿Okay? Entonces, formalmente hablando, un tensor en física se va a ver como una sumatoria, ¿verdad? Donde usted va a tener alfa 1 y tensor alfa 2 y tensor, hasta tensor alfa m y tensor x1 y tensor, hasta tensor x1, perdón, xn y. Eso se llama un vector de rango n, m. ¿Cómo se le llama esto? Sí, yo nunca me acuerdo cuál es el índice que ponen arriba y cuál es el índice que ponen abajo. Ah, el de las formas en el que va arriba. Ah, porque son contravariantes. Porque esos son contravariantes. Ah, sí, sí. Okay, sí. Esos son covariantes. Sí. Entonces, ¿eso qué sería? De rango n, m. Sí, creo que sí. Es un tensor. ¿Sí? Donde otra vez, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que tensor es una palabra corta para decir un elemento que pertenece a un producto tensorial, ¿verdad? Es un tensor de rango n, m. Bueno, ¿para qué le sirve a uno? ¿Para qué le sirve a uno estos tensores? Bueno, porque le permiten definir, por ejemplo, las métricas. Yo les había mencionado a ustedes la última vez que cuando yo tengo una variable riemanniana, una métrica riemanniana, ¿verdad? Lo que hace es que me dice en cada espacio tangente me da una noción de producto interno, ¿verdad? Entonces, una métrica riemanniana, por ejemplo, una métrica riemanniana se tiene que ver por ejemplo en R2, vamos a poner aquí en R2, por ejemplo, se tiene que ver como algo de la forma f1 de x cuadrado más f2 de x de y más f3 de y cuadrado. ¿Okay? Donde eso que está acá representa, donde esto representa f1 de x tensor de x más f2 de x tensor de y. Perdón, me falta uno, me falta de y de x más, y aquí esto les tengo que poner también, a veces pongámosle un f nada más. Ya sé qué hacer. Bueno, esto voy a poner A, esto voy a poner B, esto voy a poner B y esto voy a poner C. Sí, ya está. ¿Okay? Donde eso que está aquí está representando A de x más B de x tensor de y más C de y tensor de x más B de eso que está ahí. Tengo una pregunta. Dígame, más C de y. Ese símbolo del tensor que ponen entre las formas, bueno, eso ejemplos. Es que en otros lados he visto como cuñas, pero No, no es lo las mismo. cuñas son diferentes. Okay. De hecho, las cuñas es lo siguiente que tengo que explicar. Okay. Okay, por el momento, esos son elementos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, de x tensor de y vive en el producto tensorial del espacio cotangente consigo mismo. O sea, tal vez una que yo sé que es
bastante simple, pero tal vez mostrar cómo ese tensor métrico se escribe como una matriz. Muy bien, hagámoslo. Eso lo habíamos hecho en la clase de métricas riemannianas, pero lo podemos volver a hacer con mucho gusto. Por ejemplo, como matriz bilineal, esto se ve como que de eso que está acá, ¿verdad? Como es un tensor, yo lo debería poder evaluar, como es como es un tensor de dos conoformas, yo lo debería poder evaluar en un par de campos vectoriales. Entonces, por ejemplo, sé como alfa, bueno, alfa no, alfa es una mala letra. Pongámosle ¿cuál podría ser una buena letra para este? Bueno, voy a poner omega. ¿Ok? Donde eso se ve como omega, evaluado en un campo vectorial X y un campo vectorial Y, ¿sí? Se tiene que ver con esta cosa evaluada, ¿verdad? Se ve como A de X, tensor de X, más no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿verdad? Digamos que este campo vectorial que está aquí fuera F derivado con respecto a X más G derivado con respecto a Y. Y este campo que está acá fuera H derivado con respecto a X más H y derivado con respecto a Y. Eso se calcula de la siguiente forma. Se calcula poniendo esos vectores aquí, F y G, poniendo los coeficientes de estos que están acá como una forma bilineal en general, B, B, C, y poniendo la otra matriz, perdón, otro vector pero traspuesto de este lado. ¿Verdad? Cuando uno tiene una forma bilineal, uno la puede escribir como una matriz de esta manera, y es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, punto por punto, lo que hace es que la calcula para esos coeficientes, lo multiplica por la matriz y eso es lo que le da. ¿Okay? Aquí estamos asumiendo, noten, Pero, o sea, eso es que tiene una representación matricial, no como que sea matriz. sí, pero las entradas son funciones. O sea, este A, B y C son funciones. Sí, pero digamos, si yo agarro la matriz, yo no le puedo decir que eso es un tensor. O sea, sí, es un elemento de un. ¿Verdad? Porque esta matriz representa al tensor omega. Por eso representa. Exacto. O sea, hay un isomorfismo, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay un isomorfismo. En coordenadas locales, el tensor se ve así. Esa pregunta me gusta mucho porque quiere decir que se entiende que, o sea, que hay una diferencia entre lo que es geométrico, que sería ¿verdad? El elemento de este fibrado, y lo que es la representación en coordenadas locales. Okay. Note, por ejemplo, que, qué sé yo, de X, tensor de Y, evaluado en derivar con respecto a X, derivar con respecto a Y, es 0. Perdón, es 1. Es 1. ¿Verdad? Porque eso que está acá sería, ese que está acá es el vector 1, 0. Eso que está acá es el tensor 0, 1, 0, 0. Sí, exacto. Y ese que está acá es el vector 0, 1. ¿Verdad? Y eso es en efecto, sí, exacto. Es 1,0 multiplicado por 1,0. Entonces, ¿estamos? Bueno, el hecho de que la métrica sea riemanniana obliga a que este coeficiente sea igual a este coeficiente, porque tiene que ser simétrica. Pero además, como es riemanniana, también ocupamos
que el determinante sea positivo. O sea, ocupamos que AC menos B cuadrado sea mayor a 0. Ok, preguntas hasta ahí. Bueno, entonces bueno, ya explicamos que es un tensor. ¿Y eso por qué? ¿Para qué positivo? Sí, para que sea definida positiva. Entonces, es un criterio que uno tiene para tener si una matriz es definida positiva. Es que los mayores principales tengan todos determinantes positivos. En particular es invertible, ¿verdad? ¿Perdón? En particular es invertible. En particular es invertible, correcto. Sí. Si la métrica riemanniana no puede ser degenerada. Tiene que ser no degenerada. Ok. Bueno, eso es lo que ocupo sobre métricas, perdón, sobre álgebra lineal y sobre fibrados vectoriales. Me falta una última cosita que hablar sobre geometría diferencial, pero ya no me da chance ahorita, que es explicarles qué es la derivada exterior. Eso lo voy a poder hacer más o menos sencillo. O sea, la próxima vez voy a explicar qué es la derivada exterior. Si quieren como buscar algo al respecto para venir con más entendimiento, por eso lo voy a anotar. ¿Qué es la derivada exterior? ¿Y qué es el producto cuña? O producto exterior, también le llaman. Producto exterior. Voy a explicar eso brevemente, muy rápidamente, para poder explicar qué son las K-formas diferenciales. Y después de esas tres definiciones, vamos a estar listos para ya explicar exactamente qué es en esta nomenclatura la mecánica de Hamilton. Muchas gracias. Si quieren.